En este video de Circuitos Eléctricos 2 vamos a hablar acerca de potencia eléctrica. Analicemos primero este circuito sencillo de corriente directa con una fuente de voltaje y una resistencia. ¿Cómo es que calculamos la potencia consumida por esta resistencia? Será con un simple producto de voltaje por corriente. Voltaje de la resistencia por corriente de la resistencia. Y utilizando ley de Ohm podemos escribirlo como resistencia por corriente al cuadrado o voltaje al cuadrado entre resistencia. Y si ahora tengo una fuente de voltaje que cambia con respecto del tiempo, voy a tener como consecuencia una corriente que también cambia con respecto del tiempo. Entonces, ¿cómo voy a calcular la potencia consumida por esta resistencia en un circuito de corriente alterna? ¿Podré utilizar la misma fórmula que estaba utilizando en corriente directa? A simple vista parece que sí, pero como el voltaje aplicado a esta resistencia es una señal que está cambiando con respecto del tiempo, con una forma algo así, un voltaje pico por coseno de omega t, esta corriente por consecuencia también va a ser una función que cambia con respecto del tiempo. Y si tanto el voltaje como la corriente son funciones del tiempo, esta potencia eléctrica consumida por esta resistencia también va a ser una función del tiempo. Fíjense, este voltaje, como es una función del tiempo, es un voltaje instantáneo. Y esta corriente, como también es función del tiempo, también es una corriente instantánea. Para un valor de t, vamos a tener un valor que se va a encontrar entre más menos el voltaje pico, más menos la corriente pico. Entonces, esta potencia eléctrica también va a ser un valor que va a estar cambiando con respecto del tiempo. Entonces, como es una función del tiempo, esta de aquí se va a llamar o se llama potencia instantánea. Si yo grafico en una misma figura voltaje instantáneo, corriente instantáneo y potencia instantáneo, para este circuito obtendríamos algo así. Fíjense, esta figura de color azul corresponde al voltaje, el rojo a la corriente y esta línea de color verde corresponde a la potencia eléctrica. Si se fijan, de aquí a aquí, que son de 0 a pi medios, tanto voltaje como corriente son cantidades positivas, entonces mi potencia eléctrica va a ser algo positivo. De pi medios a pi, tanto mi voltaje como mi corriente son cantidades negativas, algo negativo por algo negativo me va a dar algo positivo. De aquí, de pi a 3 pi medios, vamos a tener dos cantidades positivas, positivo por positivo, me va a dar positivo. De este punto a este de acá tenemos dos cantidades negativas y otra vez tengo algo positivo. Si yo hiciera lo mismo, graficar voltaje, corriente y potencia eléctrica en mi circuito de corriente directa, se verían algo así, líneas constantes. Es por eso que para este circuito de corriente directa, donde nuestra fuente es constante, tenemos un valor constante de potencia eléctrica. Y es por eso que podemos pedir una resistencia de 1/4 de watt, de 2 watts, un foco de 100. Pero habrá alguna manera de decir o de dar un valor que sea constante y sea equivalente a la potencia que estamos consumiendo en este circuito de corriente alterna. Si yo saco el promedio de mi potencia eléctrica, voy a obtener un valor constante que va a ser equivalente a la potencia eléctrica que estamos consumiendo en este circuito de corriente alterna. ¿Cuál es esta operación de promedio? El promedio de una señal que varía con respecto del tiempo es la integral
de esta señal de 0 hasta T mayúscula, que es donde T mayúscula es un periodo de esta señal, entre 1 sobre el periodo. Vamos a aprovechar esta expresión de la potencia promedio para definir un término que se llama voltaje eficaz. Una de las formas en la que se manifiesta la potencia consumida es a través del calor. Entonces, vamos a definir al voltaje eficaz como el nivel de voltaje de corriente directa necesario para provocar la misma temperatura en esta resistencia que cuando está conectada esta fuente de alimentación de corriente alterna. Es decir, que la potencia promedio consumida o otorgada por el circuito de corriente alterna es la misma que la potencia promedio otorgada por el circuito de corriente directa. Como aquí queremos determinar este voltaje eficaz, vamos a utilizar esta fórmula para la potencia instantánea y esta fórmula para la potencia de corriente directa. Como potencia por medio de corriente alterna vamos a escribir 1 entre t de la integral de 0 a t del voltaje instantáneo al cuadrado sobre resistencia por dt. Como potencia por medio de corriente directa vamos a poner 1 entre t integral de 0 a t del voltaje eficaz al cuadrado entre resistencia de t. De este lado la resistencia es una constante, la puedo sacar de la integral. De este lado el voltaje eficaz, como es un valor constante y esta resistencia también es constante, los puedo sacar de la integral. Y en lugar de voltaje instantáneo vamos a escribir o vamos a suponer que este voltaje instantáneo está dado por un voltaje pico multiplicado por seno de omega t. Pues este voltaje pico por seno omega t lo vamos a sustituir aquí. En ambos lados de la igualdad tengo R sobre T mayúscula, se van a hacer la unidad. Aquí tengo integral de 0 a T de dt. Esto me va a dar T evaluado límite superior menos límite inferior. Y me va a quedar como el periodo por el voltaje eficaz al cuadrado. Vamos a ahora trabajar con esta integral. Vamos a elevar lo que está aquí adentro al cuadrado. Me va a quedar voltaje pico al cuadrado por seno de omega t al cuadrado. Como este voltaje pico al cuadrado es una constante, lo vamos a sacar de la integral. Y aquí vamos a utilizar una identidad trigonométrica, que seno cuadrado de omega t es lo mismo que 1 menos coseno de 2 omega t entre 2. Como aquí tengo una resta, lo puedo separar en dos integrales. Este de aquí está facilita porque este 1 medio es una constante, lo puedo sacar. Pero para poder integrar coseno de 2 omega t, necesito que esto que está aquí adentro, 2 omega t, tenerlo aquí afuera. Si quiero utilizar el método de sustitución, necesito escoger algo como u, me conviene 2 omega t. Y el diferencial de u es 2 omega diferencial de t. Aquí tengo diferencial de t, pero no tengo 2 omega. Para arreglar esto, necesito multiplicar y dividir por 2 omega. Este 2 omega que está dividiendo lo puedo sacar de la integral porque es una constante. Esto que voy a tener aquí arriba va a ser mi diferencial de u. Coseno de u es menos seno. Menos con este menos se va a hacer más. Fíjense, aquí yo tengo que evaluar este seno de omega, 2 omega t, en t y en 0. Seno de 0 va a ser 0. Y seno de pi, cualquier número multiplicado por pi, también me va a dar 0. Es decir, que solamente me voy a quedar con este término de aquí. Voltaje pico al cuadrado entre 2 por el periodo es igual al periodo por voltaje eficaz al cuadrado. Aquí este periodo que está en ambos lados lo puedo dividir o cancelar uno con el otro. Y si saco raíz cuadrada
en ambos lados de la igualdad, voy a encontrar que el voltaje eficaz es mi voltaje pico entre raíz de 2. Entonces ya sabemos por qué el voltaje eficaz es mi voltaje pico entre raíz de 2. No había hablado de esto hasta ahorita, pues porque no habíamos necesitado hacer la distinción entre un voltaje pico o un voltaje eficaz. Pero ahorita que vamos a estar hablando de potencia eléctrica, sí es necesario hacer esta distinción. Terminado ese paréntesis, vamos a calcular la potencia por medio a partir de la potencia instantánea. Sean corriente instantánea, corriente pico multiplicada por seno de omega t más un desfasamiento en la corriente, y mi voltaje instantáneo como un voltaje pico por seno de omega t más un desfasamiento en el voltaje. Entonces mi potencia instantánea, que es el producto de estas dos, para intentar simplificar este producto de seno de omega t más el desfasamiento en corriente por seno de omega t más el desfasamiento en voltaje, vamos a utilizar un par de identidades trigonométricas. Vamos a utilizar esta primera identidad trigonométrica donde tenemos un producto de seno de beta por seno de alfa. Todo esto que está aquí adentro del paréntesis lo vamos a considerar como beta. Todo lo que está dentro de este paréntesis lo vamos a considerar como alfa. Entonces aquí debemos de escribir un medio de coseno de alfa menos beta. Como el 1 medio se repite aquí y aquí, lo voy a factorizar y lo voy a escribir fuera de este corchete. Ahorita escribí nada más alfa, que es omega t más y desfasamiento en voltaje. Ahora debo escribir menos omega t menos desplazamiento en corriente, y después menos coseno de alfa más beta, coseno de omega t más desplazamiento en voltaje más omega t más desplazamiento en corriente. Aquí, como tengo omega t menos omega t, se van a cancelar una con la otra y me voy a quedar nada más con desfasamiento en voltaje menos desfasamiento en corriente. Ahora vamos a utilizar la segunda identidad trigonométrica con este término de aquí para intentar separar este 2 omega t de este teta b más teta i. Vamos a tomar a 2 omega t como alfa, teta b más teta i como beta, y nos va a quedar algo así. Ahora sí vamos a sacar la integral en un periodo para obtener nuestra potencia por medio. Quiere decir que tenemos que sacar la integral de todo esto. Fíjense, a simple vista parece como que va a ser mucho trabajo, pero en realidad la parte pesada ya la hicimos por acá. Como este coseno no tiene o no está dado en función del tiempo, quiere decir que es una constante y lo puedo sacar de la integral. Esto de aquí también es una constante, también lo puedo sacar de la integral. Este coseno del desfasamiento de voltaje más desfasamiento de corriente también es constante, puede salir de la integral. Esto también es constante. Lo único que tenemos que integrar en realidad es seno de 2 omega t y coseno de 2 omega t. Coseno de 2 omega t, ya lo hicimos antes, cuando estábamos calculando nuestra potencia promedio y buscando voltaje eficaz. Esta integral nosotros ya vimos que nos va a dar igual a 0. Entonces en realidad solamente tenemos que hacer la otra. La integral de seno de 2 omega t tengo que resolver por sustitución. Para completar el diferencial de u tengo que multiplicar y dividir por 2 omega y me va a quedar coseno de 2 omega t entre 2 omega. Ahora tengo que evaluar el límite superior y límite inferior. El periodo de coseno es 2pi, cualquier número multiplicado por 2pi va a hacer que cuando lo saque su coseno me va a dar 1.
Si quieren pueden poner en la calculadora coseno de 3 por 100 por 2pi y van a ver que les va a dar 1, o coseno de 2pi también le va a dar 1, y después en el límite inferior tengo 0. 0 por cualquier cosa me va a dar 0, coseno de 0 es 1, pero como es límite superior menos límite inferior, me voy a quedar con 1 menos 1, que es igual a 0. Quiere decir que solamente va a sobrevivir este término de aquí. Integral de diferencial de tiempo me va a dar t, evaluado el límite superior es t mayúscula menos 0. Este t mayúscula entre este t mayúscula, me voy a quedar nada más con voltaje pico por corriente pico entre 2, que multiplica a coseno del desfasamiento en voltaje menos el desfasamiento en corriente. Ahora fíjense, si yo hago un producto de voltaje eficaz por corriente eficaz, esto va a ser voltaje pico entre raíz de 2 por corriente pico entre raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 me va a dar 2. Quiere decir que el producto de voltaje eficaz con corriente eficaz es voltaje pico por corriente pico entre 2. Lo mismo que tengo aquí. Cuando estaba calculando la potencia por medio de mi circuito de directa, su potencia era un producto de su voltaje eficaz por corriente eficaz. Pero para el caso de la corriente alterna, tenemos que agregar este término de aquí, coseno del desfasamiento entre voltaje y corriente. Como este producto de voltaje eficaz y corriente eficaz es lo que uno esperaría que fuera la potencia consumida por una resistencia en un circuito de corriente alterna, a esto se le conoce como potencia aparente. Y a este coseno del desfasamiento entre voltaje y corriente se le conoce como factor de potencia. Coseno es una función que me va a entregar siempre un valor que se encuentre entre 0 y 1. Esto de aquí no les recuerda a algo que hicimos con anterioridad. Si nosotros le sumamos aquí J seno de la diferencia entre el desfasamiento de voltaje y corriente, vamos a convertir esto de ser un número real a un número complejo, algo que ya habíamos estado haciendo durante el semestre. Obtendremos esta expresión que, como se trata de una potencia eléctrica que además es compleja, le vamos a dar este símbolo que es una S gordita y va a recibir el nombre de potencia compleja. Y es por eso que la potencia promedio recibe más comúnmente el nombre de potencia real y la denotamos simplemente con la letra P. Como la potencia compleja es un número complejo, cualquier número complejo lo puedo separar en una parte real más una parte imaginaria. Esta parte real nosotros ya sabemos que se trata de la potencia promedio o simplemente potencia real. Y esta parte de aquí, que también es una potencia eléctrica pero con parte imaginaria, recibe el nombre de potencia reactiva. Si consideremos ahora un circuito con una fuente de voltaje de corriente alterna y una impedancia como carga. Esta impedancia, nada más por ser un número complejo, la puedo escribir como una parte real más una parte imaginaria. Y además la puedo escribir o la puedo expresar en una forma polar como la magnitud de esta impedancia o de este número complejo multiplicado por la exponencial de j teta z, donde teta es el ángulo que se forma entre la parte imaginaria y la parte real.
Pero también, como esta impedancia obedece a la ley de Ohm, la puedo expresar como un voltaje entre una corriente. Si este voltaje y esta corriente están en notación fasorial, voy a encontrar que voltaje pico entre corriente pico multiplicado por la exponencial de J teta B menos teta I va a tener que ser igual a la magnitud de la impedancia por la exponencial de J teta Z. Esto quiere decir dos cosas: que voltaje pico entre corriente pico es la magnitud de mi impedancia, y la diferencia en el desfasamiento de voltaje y corriente es el ángulo de este número complejo. Ahora vamos a combinar esto que tengo aquí con lo que tengo acá de potencia compleja. Entonces quedamos por aquí arriba que mi potencia real es lo mismo que sacar la parte real de mi potencia compleja. Como mi potencia compleja es voltaje eficaz, corriente eficaz por exponencial de J desfasamiento entre voltaje y corriente. Ahora vamos a hacer un pequeño truco. Si yo divido voltaje eficaz entre corriente eficaz, es lo mismo que voltaje pico entre raíz de 2 entre corriente pico entre raíz de 2. Si aquí yo hago sándwich, me va a quedar raíz de 2 por voltaje pico entre raíz de 2 por corriente pico. Raíz de 2 entre raíz de 2 se va a cancelar y me voy a quedar nada más con voltaje pico entre corriente pico. Esto quiere decir que esto de aquí también es equivalente a la magnitud de mi impedancia. Si de aquí yo despejo una de estas dos, voy a obtener estas dos expresiones. Una para voltaje eficaz, que va a ser corriente eficaz por magnitud de Z, y otra de corriente eficaz, que va a ser igual a voltaje eficaz entre magnitud de Z. Voy a sustituir aquí, en lugar de voltaje, de este voltaje eficaz, corriente eficaz por magnitud de Z. Y me va a quedar corriente eficaz al cuadrado por magnitud de Z por exponencial del desfasamiento entre voltaje y corriente. Pero esto que tengo aquí, magnitud de Z por la exponencial de un ángulo, es mi impedancia Z. Y si yo saco la parte real de la impedancia Z, me voy a quedar nada más con la resistencia. Aquí obtuvimos la primera de nuestras fórmulas que van a ir directo al formulario, que la potencia real es lo mismo que corriente eficaz al cuadrado por la resistencia. Si hacemos un procedimiento casi igual, pero ahora para la potencia reactiva, sacando la parte imaginaria de la potencia compleja, pues vamos a encontrar o vamos a llegar a este mismo paso donde tenemos que sacar la parte imaginaria de mi impedancia. La parte imaginaria de mi impedancia es la reactancia. Entonces vamos a obtener otra fórmula que va a ir directo al formulario. Potencia reactiva va a ser igual a corriente eficaz al cuadrado por la reactancia. Como queremos obtener más fórmulas, ahora en lugar de sustituir el voltaje eficaz, vamos a sustituir corriente eficaz. Voy a obtener ahora, en lugar de corriente al cuadrado, voltaje eficaz al cuadrado entre la magnitud de la impedancia. Si en lugar de escribir exponencial del desfasamiento entre voltaje y corriente, lo escribo como ángulo de Z, y luego esta exponencial que está en el numerador la escribo en el denominador, me va a quedar esto de aquí, que es voltaje eficaz al cuadrado entre magnitud de Z por exponencial de menos teta Z. Esto de aquí es Z complejo conjugado. Y si yo saco la parte real, voy a obtener la siguiente fórmula.
Potencia real va a ser voltaje eficaz al cuadrado entre resistencia. Y si aplicamos un procedimiento similar, pero ahora con la parte imaginaria, vamos a obtener potencia reactiva va a ser igual voltaje eficaz al cuadrado entre la reactancia. Resumiendo, tenemos una potencia compleja que es combinación de potencia real con potencia reactiva. A este producto de voltaje eficaz con corriente eficaz se le conoce como potencia aparente y también se le denota con esta S. S gordita es potencia compleja, S simple es potencia aparente. Mi potencia real entonces la podemos expresar como potencia aparente multiplicada por mi factor de potencia. Recordemos que el factor de potencia es coseno del desfasamiento entre voltaje y corriente. Y si de aquí despejamos el factor de potencia, vamos a encontrar que el factor de potencia puede ser potencia real entre potencia aparente o potencia real entre voltaje eficaz por corriente eficaz. Todas estas fórmulas que están en los cuadritos rojos y toda esta relación de aquí es muy recomendable que las tengan en un formulario, en una hojita de papel, porque las vamos a estar utilizando mucho, por lo menos en los próximos 2 videos y en el examen. Este video fue un poquito más largo de lo normal, pero es porque necesitamos abarcar mucho. Ya solamente voy a dar una fórmula más de cómo corregir el factor de potencia y un par de ejercicios que seguramente van a venir en el examen. Y bueno, esto sería todo por este video.